Hey, ¿qué más, parceros? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más del podcast Hablando y Ya con Aleja. y el Guerre. El día de hoy vamos a estar hablando de un suceso muy enigmático que es aquí en Colombia. Bueno, sucedió aquí en Colombia y es sobre los niños que se perdieron en el Amazonas. Entonces, nada, vamos a hablar de eso. Bueno, la historia comienza en un viaje de avioneta donde iba el piloto, un acompañante, una madre y sus 4 hijos. Lo interesante de la historia es que los niños son la hermanita mayor de 14 años, luego está otro niño que es de 9 años, otro niño que es de Cuatro. 4 y otro niño que es de 11, ¿cierto? Pues digo Ve. niño en general, pues Ujú. está entre niñas y niños, ¿cierto? Entonces, bueno, están los 4 hermanitos, la avioneta iba por encima del Amazonas, la Amazonía colombiana, exactamente por cerquita al Guaviare. Resulta que ella tiene un fallo en el motor, informa pues a la torre de control más cercana y cuando empieza pues como a sufrir ya los daños mucho más severos del fallo, él empieza como a tratar de aterrizar de emergencia en cualquier lugar que encontrara. Él encuentra un río y trata de aterrizar ahí, pero no lo logra. Entonces empieza como a planear encima del Amazonas, cuando ya obviamente no alcanzó más y se estrelló en medio de la selva. En el accidente, pues tristemente pierden la vida el piloto, el acompañante y la madre de los niños. Pero hay dos versiones de esta historia. Aquí hago aquí es como que hago el paréntesis. Una es que la madre no murió cuando estrelló la avioneta, sino que duró 4 días más. O sea, se estrelló la avioneta y la madre duró 4 días más. Hay otra que es la que ya sacaron, que es la verídica, que es que la madre muere apenas, pues como que se estrella la avioneta. Y es que la que cuentan de que duró 4 días, la cuenta el padre de los niños. Pero Ujú. el padre de los niños no estaba ahí, el padre de los niños estaba en el lugar donde se estaban dirigiendo. La que cuenta la versión verdadera es la niña, la hermanita pues mayor, que ya cuenta que no, que evidentemente la mamá se murió fue cuando se estrelló la avioneta. Ujú. Entonces, bueno, aquí los únicos sobrevivientes increíblemente fueron los 4 niños. Y aquí empieza una historia larga de supervivencia y llena de muchos misterios, por así decirlo. Bueno, entonces todo inicia gracias a un niño que estaba pues caminando por la selva y pues él nunca había salido como tal pues del Amazonas, sino que él se crió allá y pues vivió allá siempre. Y en una de sus caminatas vio como una carpa, él la describe como una carpa, pero cuando él se acerca él se da cuenta que era la avioneta la que se había estrellado. Entonces, bueno, él le avisa como a personas pues ya mayores, y van a ver y evidentemente pues ya reportan que la avioneta que se había caído estaba ahí, que encontraron 3 cuerpos de las personas que ya habían fallecido y encontraron varias cosas que dan indicios de que los niños estaban con vida. Y ahí es cuando inicia toda la búsqueda. Encontraron como, Un creo que una teterito, manzana eso mordida, sí. el tetero, pues y más cosas así, que dijeron como que no, pues los niños están en algún lado, hay que encontrarlos. Entonces desde ahí, pues hacen como el reporte y ahí ya comienza como todo el tema de la búsqueda y entonces hacen como, por decirlo así, un llamado tanto a la comunidad indígena como también al Ejército Nacional. Inicialmente toda la operación la hace el Ejército Nacional y ya va a un punto donde sí se unen para hacer pues como todo el tema de la búsqueda, porque pues van pasando como los días y nada que los encuentran, y eso también es un hallazgo, perdón, es como un logro muy importante porque en ningún momento como que se habían llevado como tan de cerca como esas dos, por decirlo así, entidades, como el ejército y la comunidad indígena. Y todo eso también tiene que ver por el tema pues de la violencia, de que también reclutaban a los niños y nunca volvían porque morían en los enfrentamientos y todo eso. Entonces ya había, por decirlo así, como un conflicto interno. Ujú. Pero dada la situación, pues ya se unen y comienzan a hacer una búsqueda en conjunto, porque obviamente pues la Fuerza Armada y el Ejército y todo eso tienen como ya como un sistema para hacer toda la búsqueda de manera más organizada, con quién sabe, pues helicóptero, los perros, implementos, mientras que los indígenas ya conocen obviamente el terreno, no lo conocen tal vez todo, Ujú. pero han vivido allá, saben, digamos, qué plantas pueden ser, no sé, venenosas,
porque parte puede ser un poco más inseguro ir o que esa parte puede ser como Áreas el movedizas, camino indicado pues para ir o ahí pueden vivir ciertos animales. O sea que, o sea, si era necesario realmente que hubieran los que dos. se unieran. Y esa operación se llama la Operación Esperanza, Ujú, que principalmente, pues, los indígenas fueron los que empezaron a buscar con el padre de los niños. sí, Pero obviamente pues pues un accidente de avioneta en la mitad del Amazonas, el gobierno no hizo pues como mayor cosa porque se supuso que se murieron todos. Cuando los indígenas con ayuda de este niño fue que encontraron la avioneta, fue que ya el gobierno sí desplegó las tropas, como que ahí si están vivos los niños, vayan y busquen. Aquí hay que hablar de un perrito llamado Wilson, el cual es como muy clave en toda la operación. Yo creo que todos los colombianos sabemos quién es Wilson y decimos que hay que hacerle una estatua a Wilson en la Plaza de Bolívar, allá en Bogotá, porque es un héroe. hay otra cosa que también me hice acordar y es que, como dijiste, que el gobierno no puso como que, ay, voy a prestar como el ejército, voy a prestar pues la mayor atención a este caso, no. Pero hubo, no sé si era un coronel, creo que era un coronel, que sí le interesó mucho el caso y se prestó directamente como que, pues sí, yo presto como que a mis tropas, pues a mi gente para que comencemos pues todo el tema de la búsqueda, porque obviamente eso no era cuestión de que sean 3 personas ya, sino que era un equipo Sí, bastante es grande. grande y más que se enfrentan a una situación desconocida, porque es que quien dice como que conoce al pie de la letra y Yo de creo su que ni los alrededor del mismos nadie, o sea, indígenas. ni ellos tampoco. Y más que es un lugar que es muy místico, denso y desconocido. Y hay muchas cosas que obviamente nunca tal vez nadie ha visto en su vida porque pues es demasiado grande. Es una zona muy grande. Aquí, bueno, bueno, los niños empezaron pues como, volviendo al tema, los niños empezaron pues como que a caminar y pues al principio dicen que ellos se quedaron un tiempo al lado de la avioneta. ¿Pero por qué? Porque la niña, que es Leslie, ¿cierto que sí? La Se llama grande. Leslie, ella lo que hace es que ella contó que ella apenas pues como que fue el impacto del accidente de la avioneta, ella sí tuvo como unas lesiones, ella tuvo unas lesiones en la cara y Y en las gracias, piernas también. ajá, y gracias a pues lo que ha enseñado su familia, porque ella era pues de ascendencia, ¿cierto? Ascendencia indígena, entonces como ellos como familia era indígena, entonces ya la abuelita le había enseñado incluso que tal vez qué ramas podía comer, Qué cuáles eran las hierbas frutas. venenosas, cuáles no, qué frutas podía comer, cómo tenía que, por así decirlo, como principios básicos de supervivencia, entonces ella podría pues como que saber todo eso y gracias a estas cosas que ella le enseñaron, ella se logró como que curar, bueno, curar no, tapar las heridas, ¿cierto? Porque lo que ella pensó fue que como están en el Amazonas, ella tiene que tapársela para que no le quede la herida abierta porque se le pueden llegar a posar mosquitos, le O dejan huevos infectar. y ahí sí pierde todo. Entonces como tiene una herida en la cabeza, lo que ella hace es que con unas prendas que quedan por ahí tiradas, se hace como un tipo de espadadrapo pues en la cabeza. Y Ujú. también con ayuda de unas vendas que estaban en el kit de primeros auxilios de la avioneta, pues como que logra como terminar de taparse para poder curarse. Incluso cuando la encontraron, ella tenía como por el lado de la frente una herida todavía pues abierta. Ujú. Y aquí como en la mitad de la cabeza, tipo, pues y mitad de la cabeza tirando hacia la izquierda, para los que nos están escuchando por Spotify, eh, ella tenía una herida, pero ya estaba casi que curada. Entonces los indígenas se enorgullecen mucho como decir, como que vea, ella como que se trató las heridas de una manera muy natural y Ujú. le sirvió. Otra cosa de las que también dicen que la niña le pasó fue que tuvo unas heridas en las piernas que no le permitían a ella caminar. E incluso comentan que al principio pues de los días ella no podía como, pues sí, estar en los dos pies, sino que ella tenía como que arrastrarse o estar pues arrodillada. Ujú, Entonces eso también les dificultó a ellos el tema del desplazamiento y ver qué hacían. claro. Hay una cosa que también mencionan y es que en algún momento Leslie pensó pues como en abandonar a sus hermanitos, pero obviamente pues como ella era la mayor, ella como recapacitó y lo pensó y dijo como, no, pues yo cómo los voy a abandonar a ellos. Y ella dice que más o menos eso fue 20 minutos que ella se desapareció, se fue y después volvió y dijo como que pues no, ellos nunca van a salir de acá sin mi ayuda, porque obviamente ella era la mayor y como quien dice, la protectora y la que los guiaba. Ujú, Otra cosa que se menciona mucho es el tema de cómo conseguían el agua. Cuando la conseguían y todo eso, priorizaban siempre era a la bebé de 11 meses, porque pues era como la más
la más débil. Y a mí lo que me impresiona es sobrevivir 40 días. Sí, es que es otro dato Es que que me es faltó darles, increíble. y es que los encontraron 40 días después del accidente, porque después de que alrededor de a los 15 días del accidente fue que encontraron la avioneta, y a partir de ahí empezaron pues como que las búsquedas. Ujú. A los 40 días los encontraron, y se dice que lo que está viendo era como que cómo sobrevivieron, es que son 40 días en el que están en un ambiente muy hostil, pues es que yo Muy creo que el húmedo. Amazonas, porque un dato interesante Ajá. del Amazonas, y es que el Amazonas hay lugares en el Amazonas en realidad es muy húmedo, como dice Aleja, Ujú. y en el Amazonas llega a llover tanto que pueden llegar hasta llover 16 horas seguidas en Ah, un sí. solo punto. Yo iba a decir ese dato. Ah, te lo robé. Me lo robas. Ah, Pero entonces, o sea, es impresionante porque también está como el tema del frío, o sea, un bebé chiquito, es o sea, que, como también como el tema de la hipotermia, porque es que le puede dar muy fácil hipotermia, o sea, tenían que estar muy protegidos y resguardados. Otra cosa que también dicen es que ellos, pues como hicieron todo el tema de la búsqueda y todo el mundo está pues pasando por ahí, dicen que los niños en algún momento sí llegaron a ver a los, pues al equipo de la búsqueda o a los militares, pero que ellos estaban, era escondidos, cosa que vamos a explicar, pues más el por qué adelante. más adelante. Otra cosa que hicieron en el tema para la búsqueda de ellos fue que lanzaron tipo unos panfletos con instrucciones como para ellos lograr salir. Otra cosa era que con los árboles colocaron unas cintas amarillas y unos silbatos para que ellos tal vez hicieran bulla, pues como que Ah, ahí los vamos a encontrar. También llevaron como bengalas para que ellos vieran, como para que se para que las acercaran tal vez usaran. al punto. Ah, O ya, ya. sea, no los explotaban así como que, ay, mira, están cerca o vamos allá, como a esa zona y no pasó. También otra cosa muy interesante es que para ellos, como que pues los militares y los organismos de búsqueda decían como que los niños cómo van a comer. Entonces ellos llegaban y con helicópteros tiraban suministros pues de alimento en las zonas en las que ellos creían que Creían. pueden estar los niños. Y lo más interesante de todo es que los niños cuando lo rescataron dijeron que los suministros sí les sirvieron y Por que lo ellos sí menos. lograron coger, no todos evidentemente, pero que sí lograron comer de algunos suministros que les habían tirado desde el cielo. Evidentemente, pues no es que estaban aquí, les cayó, pero se lo encontraron, porque esa es la Uy, un intención. paquete de chitos. Es que llegó mi pedido de De Mercado Rappi. Libre. Llegó mi pedido de Shane. El pedido de, ¿cómo es que llama este? Temu. De Temu, llegó el pedido de Temu, qué bien. No. Ah, bueno, aquí empieza la situación. Es que no solamente hay que pensar de lo que está haciendo Aleja de la hipotermia, también, digamos, lo del agua, cómo van a conseguir el agua, Es algo también, horrible. también pensando en lo que está todo muy húmedo, que te puedes mojar y te mueres de hipotermia. También dejando de lado que es un ambiente en el que hay jaguares, hay Eso es lo que pumas, está los hay animales. serpientes. Hay una cosa que no se tiene muy en cuenta y es que los niños, ¿cómo sobrevivieron si en el Amazonas es donde más hay muertes pues por mosquitos? Pues hay Ujú. que tener en cuenta que allá está la malaria, se dice, que fue la que la cura la encontró Patarroyo. Bueno, tuvimos un momento de consulta y sí, es la malaria y como dije yo, la encontró Patarroyo, ¿cierto? Entonces, bueno, importante, Patarroyo colombiano, creador de la vacuna contra la malaria. Orgullo de mi tierra. El menos regionalista. Bueno. Entonces, volviendo al tema, imagínense, pues todas esas cosas, los niños, y lo peor es que los encontraron, y los niños cuando los encontraron estaban llenos de picadoras de mosquitos. Entonces, como que tan coincide que tantos mosquitos que te picaron que ninguno fue el de la malaria. Es que de Ay, verdad que no, eso es pobrecitos los niños. ay, un dato muy interesante. Yo les había comentado que estaba una niña de 14, pero los hermanitos de 9, 4 y 11 meses, ¿cierto? Ujú. Resulta que cuando estaban perdidos, como eran tanto tiempo perdidos, el niño de 4 años cumplió 5 y, y la niña de 11 meses cumplió el año. O sea, que imaginen todo el tiempo que ellos cumplieron años dentro del Amazonas. Ah, pues sí, claro. Sí, Y pues yo qué, sí, sí. sí, pues obviamente no duraron un año, pero pues cumplían años en el tiempo que estuvieron perdidos. Entonces, Qué bueno, triste. sí, me da vuelta. Porque muchas cosas que dicen, y es que la niña, La grande, sí. Leslie, que es la grande, la mayor, que fue la que en realidad, pues como que ella, pues ayudó a todos los Guió. hermanitos. Bueno, también se me olvidó aclarar de que ellos comían supuestamente, bueno, supuestamente no, comían
que lo que ayudó mucho a que ellos sobrevivieran fue una harina de trigo que ellos encontraron y estaban transportando en la avioneta. Cuando se estrellaron, Leslie pues como que con su sabiduría cogió toda la harina de trigo y se la llevó. Y con eso fue que lograron también mucho sobreviviendo por esa harina. Mm. Entonces, bueno, lo que decía de contar es que dicen que la niña fue muy valiente y como que una fortaleza mental muy tesa, porque Uy, ella no no, solamente horrible. como que, bueno, me accidenté, estoy muy lesionada y también ayudé a sobrevivir a mis hermanos, sino que también hay que recordar que ella le tocó la muerte de su madre, o sea, como que ella, No, es muy después de la muerte de duro. su mamá, ella tuvo que empezar a sobrevivir en la selva y a sobrevivir con sus hermanos. Se dice que los encontraron a los 40 días con 5 kilómetros de distancia del avión, pero ellos dieron muchas vueltas porque ellos salieron del avión y después a los días volvieron, o sea, como que obviamente desorientados porque pues, en Amazonas todo es igual, ellos volvieron al avión otra vez y después caminaron 5 kilómetros. Ella dice, Ellos el dije, o dato. sea, hay un dato que mencionan, es que los niños caminaron tanto, puede que no en línea recta, como dice Santi, Uy, en círculos, alrededor de 3 veces del área urbana de Bogotá. imagínense, Y Bogotá, que Bogotá es como una es de ciudad muy grande. grande. Bogotá, la ciudad más grande de Colombia. Imagínense cómo es, esos niños caminaron mucho. Obviamente los encontraron casi que, pues, estaban esqueléticos, totalmente desnutridos, picados, con No, qué heridas, pesado. pero vivos. Entonces, bueno, empecemos con lo interesante. Cómo los encontraron, ¿cierto? Entonces se dice que, como les había contado al principio, está Wilson, que no podemos olvidar al viejo Wilson. Ay, perrito. El perrito, un pastor belga, era pues como que el encargado pues de ayudar en la búsqueda de los niños. Es que hay varias versiones que Ujú. me raya mucho la cabeza. Una, que es la que salió pues oficialmente, es que Wilson en un momento de la búsqueda se les perdió. Y que dijeron, no, a buscar perro y a buscar niños, jodidos. Entonces ellos llegaron y empezaron a buscar las huellas del perro, porque ellos dijeron, si el perro se perdió, puede que haya encontrado a los niños, porque ella tenía el olor de los niños, entonces ya estaba como en labor de búsqueda, entonces él iba a ir a buscarlos. Ujú. Entonces llegaron y pudieron encontrar las huellas de Wilson. La empezaron a seguir durante pues sí, durante un tiempo y lograron encontrar a los niños con Wilson. O sea, como que y Wilson se quedó con ellos y gracias a él fue que los pudieron encontrar. Ya luego sellaron a Wilson y a los niños. Y ahí paro, porque voy a contar la otra. Otra versión. Y es que dice la niña, Leslie, que supuestamente ellos no vieron ningún perro. O sea, que supuestamente ellos nunca tuvieron contacto con ningún perro. Mm. Entonces, pero es que es algo muy, muy controversial, porque es que hay unos dibujos de los niños en los que aparece un perro. Entonces, cuando uno dice, ¿quién, o sea, por qué la niña está diciendo eso si hay dibujos en los que aparece que hay un perro? Y en Es el, como si hubiera dicho mentiras. ajá, eso es lo que no sé, o sea, son como que diferentes relatos que uno le dice como que, bueno, y entonces, ¿qué pasó de Como que no verdad? cuadra la historia. Ajá. Entonces, bueno, aquí vamos con Wilson. Resulta que Wilson llegó y como que rescató a los niños y a Wilson se les volvió a perder. Y hasta el sol de hoy Wilson nunca fue encontrado. Mm. Obviamente se hicieron un tiempo más de búsquedas para poder encontrar al perro porque se decía pues como que Es en... un héroe Sí, y fuera de eso es como que un integrante más del del equipo. equipo. Entonces como que no podemos dejar a un compañero pues como que tirado porque ya terminamos la misión. Entonces como que siguieron buscándolo. Ay, qué La, pesar del perrito. Sí, obviamente el ejército duraron tanto tiempo buscando lo que no lo encontraron y el dueño de Wilson, bueno, el dueño no, el guía, como el amo, por así decirlo, es que no sé O el cómo decir, el entrenador. entrenador, sí, como él, sí, obviamente como tiene un vínculo más cercano con el perro, él siguió buscando con otros compañeros, pero esto ya sí fue extra, Sí, pues de la pues ya operación ya. no era pues no era nada que ver con la operación, ellos hicieron extra y tampoco lo pudieron encontrar. Se dice que el perrito pues obviamente ya, pues tristemente Murió. ya obviamente murió pues en el Amazonas. Entonces aquí empieza lo que es interesante, que no solamente es cómo los encontraron, sino que es que hay una mitología alrededor de todo lo que sucedió pues como que todo lo que sucedió con los niños del Amazonas. Resulta que los indígenas dicen que o sea, que a los niños se los había llevado, es que el espíritu de la selva, más específicamente es que un duende, o sea, como que los niños se perdieron y un duende los acogió.
que supuestamente cuidándolos para que no se murieran. Y eso explica mucho de por qué no se murieron de hambre, de frío, de, Pues de todas de todo lo que formas. habíamos contado. Entonces resulta que las fuerzas especiales tuvieron que entrar como que a hablar con los indígenas, como que, hey, bueno, ¿y qué hacemos para poder que el duende suelte a los niños? Y cuentan, incluso hay un documental Netflix y en Prime Netflix y Video. también en Prime Video que hablan sobre esto. Y lo que voy a decir ahora es lo que aparece en el documental de Prime Video. Y es que, bueno, en HBO, es en ¿Es HBO que Prime está, Video? no, es en HBO Max, que ahí está el documental. Y es que o sea, los indígenas le dicen a los militares que tienen que empezar a hacer como un tipo de rituales para que no los, para que no, para que el duende los suelte. Y uno de ellos es que los soldados empezaron a gritar como el nombre de Leslie, como para que ella los escuchara y fuera hacia ellos. Y los indígenas decían que no, que se quedaran callados. Y era porque si el duende escuchaban que estaban buscando a Leslie, entonces él los iba a esconder más. Ujú. Entonces que tenían que andar en silencio para que el duende estuviera como disperso, como que estuviera desconcentrado y poder quitárselo sin que se diera cuenta. Otra cosa que quiero acotar, que tú hablas de que llamaban a Leslie, también colocan como, es un audio de la abuela donde llama también a los niños Mm. y los niños también dicen que ellos sí lograban escuchar eso, pero que ¿No vieron? no hacían caso de ese llamado. Uy, mera vuelta. Es que Pero ahora también cuento el por qué. bueno, resulta que también hay otra cosa y es que los indígenas le decían a los militares que tenían que llevar aguardiente. Aguardiente, para los que no son de aquí de Colombia, es un trago tradicional de aquí, pues de Ujú. todo Colombia, ¿cierto? El aguardiente es blanco, es transparente, parece agua y es un trago muy fuerte, es muy alto en alcohol. Resulta que decían que tenían que ir y en una zona específica que los indios le decían dónde, tenían que hacer una cruz con aguardiente, Ujú. supuestamente dirigiéndose a cada uno de los puntos cardinales. Y esto que para que el duende se emborrachara y dejara ir a los niños. Ujú. Y lo más teso es que uno de los que, pues, de los generales, pues, que estaba como al mando de la expedición, pues, de esta, bueno, sí. Resulta que él dice que los militares iban y hacían esta cruz y que los GPS dejaban de funcionar Qué raro. y que las botas, todos los que estaban en la operación haciendo esa cruz, se les desamarraban las botas. Cosa muy rara. Como ya les habíamos dicho que esto duró 40 días de búsqueda, ellos en muchos momentos sintieron pues la desesperación y como la incertidumbre de que tal vez era en vano lo que estaban haciendo, que ya estaban muertos o que solamente ya estaban buscando eran pues los cuerpos, o sea que ya no los iban a encontrar. Llega el día 39, bueno, antes de eso, varios de los días ellos sintieron pues la energía muy pesada, todo era pues como que muchos sonidos, muy denso el ambiente. Llega el día 39, ellos ya se iban a dar por vencidos y optan por hacer pues como lo último, como qué más podemos hacer acá. Entonces deciden hacer un viaje con ayahuasca. Para los que no saben, el ayahuasca también dicen que es como el DMT, que eso le ayuda a uno como a estar como inmerso en un viaje. Muchas personas lo usan también para ver visiones, ver cosas del pasado, cosas pues por mejorar. Eso es como, es algo muy espiritual que lo utilizan pues mucho en esos temas ancestrales de los indígenas, e incluso la gente hace viajes para hacer eso, o sea, Ujú. no viajes con la cosa, sino que van a hacer Pues yo como evidentemente retiros, o sea, no convives. van a retiros en Ecuador, en Perú, acá en Colombia, en partes pues que tienen que ver con el Amazonas. Entonces, bueno, deciden hacer, Pero la ayahuasca es como una planta. sí, ya dije, es una planta, ayahuasca también le dicen, no sé si es lo mismo, es que yagé, Ay, yo la verdad no sé. he escuchado los dos. Pero bueno, entonces menciona que utilizan la ayahuasca. Eh, Varias personas lo utilizaron, lo utilizó el papá de los niños y no funcionó. Ya la última persona que lo utiliza es un chamán. En el viaje él logra ver a los niños y logra, pues, yo digo que es como canalizar un mensaje donde le dicen que los niños iban a aparecer, que van a aparecer al día siguiente, pero que ellos tienen que dejar ya la selva máximo hasta las 3 de la tarde. Entonces ellos ya estaban como que no, bueno, ese es como nuestro último momento, nuestra última oportunidad. Dicho y hecho.
Ya es el día 40, ellos siguen con, pues como con la expedición. Cabe aclarar que durante esa búsqueda el equipo incluso se llegó pues a enfermar, entonces también eso metía como más presión dentro del equipo de búsqueda diciendo como pues si nosotros nos enfermamos teniendo todas las precauciones, el equipo, medicina, todo, los niños como deben de estar. Ujú. Bueno, ya iban siendo las 2 de la tarde y ellos ya estaban advertidos como de tenerle el respeto a la selva porque obviamente eso es muy ancestral, hay muchas cosas así. Bueno, uno de los integrantes logra ver a eso de las 2 de la tarde a los niños cuando ellos ya estaban ya recogiendo como pues todo el equipo de búsqueda y todo y ellos quedan pues como perplejos como si se cumplió. Entonces bueno, logran ver a los niños, es una emoción impresionante y ya hacen pues como todo el tema de ya de la salida y de evacuación. Es que sigue contando qué pasó después. Sí, acá hay una cosa muy tesa y yo voy a citar, por así decirlo, bueno, ustedes lo pueden ir a ver, incluso está ahí en redes sociales, a una entrevista que le hizo el influencer, no sé, pero no, bueno, sí, el Muñe, que es de aquí de Medellín. Él es un influencer, pues podría decir, un creador de contenido aquí, el cual perteneció al ejército y por eso logró hacer esa entrevista con ese susodicho. Resulta que él lleva a su canal de Twitch a un ex compañero que él tuvo en el ejército, que este fue uno de los pilotos de los Black Hawk. Para los que no sepan qué es un helicóptero de combate de aquí de Colombia. Fue uno de los pilotos de estos helicópteros que pertenecieron a la Operación Esperanza de los niños del Amazonas. Entonces, bueno, él lleva a este militar pues a su canal y él hace una entrevista con él hablando pues sobre este tema y él mismo, y lo que vaya a decir es lo que ya aparece en la entrevista que ustedes pueden ir y buscar. Resulta que él cuenta que obviamente como ya llevan tantos días, pues como que tratando de encontrar a los niños tantos días y pues con lo que ha dicho la que están enfermando y todo, perdiendo las esperanzas, resulta que, bueno, estaban hablando pues con los indios porque él cuenta que se reunían siempre con los indígenas por las noches como que hacer como un barrido de qué pasó en el día, qué encontraron, qué no encontraron, todo esto. Y resulta que uno de los líderes indígenas le dice al comandante de la misión, le dice como que, hey, es que a los niños los tiene el espíritu de la selva, Ujú. los tiene como que raptados y él dice que tiene que hacer un sacrificio como un intercambio por los niños. Entonces el comandante de la operación le dice, lo estoy diciendo porque En la entrevista. explícitamente en la entrevista el pelado dijo, pues el militar dijo que su comandante dijo eso. Le dice, no hable tanta mierda, que eso no es verdad. Le dice así. Y continúan con las búsquedas los días siguientes. Hasta un punto en el que ya literalmente estaban como que, vea, esos niños se perdieron, no los vamos a encontrar nunca, hagámosle caso al líder indígena. Entonces el comandante va y habla con el líder indígena y le dice como que, bueno, reunámonos todos los de la operación, todos, y hagamos el ritual. Y que resulta que el líder indígena comienza a hacer pues como que su ritual. Este militar cuenta que era como algo muy extraño, pues como que, pues y ya como muy espiritual pues de él Ujú. con la selva. Y que el líder indígena les pregunta a ellos como que, ¿qué ofrecimiento le dan a ustedes? Mm. Tiene que ser una vida. Y entonces dice, y que él mismo propone, ¿qué tal si ofrecen a Wilson? Pues el perro. Ay, Y no. que todos le dicen como que, bueno, y que al otro día salen a buscar a los niños, que ahí es cuando Wilson se pierde, los niños aparecen y Wilson nunca lo volvieron a ver. Ay, no. Entonces dicen, uy, es que me erizo porque es como tan coincidencial, como que, uy, qué pedo del perrito, va a pesar. Resulta que y el Muñe, ustedes van a ver la entrevista que Muñe le dice como que, parce, usted lo que está diciendo es de verdad, o sea, usted está seguro de lo que está diciendo, y él le responde, es que yo estuve ahí, yo viví cuando pasó eso, y eso sí es verdad porque yo estuve ahí y yo Uy, vi. no. Y entonces ahí es cuando me pone a mí a pensar como que, qué vuelta, o sea, como que qué cosas tan inexplicables suceden en la selva, qué espíritus hay por allá que de verdad uno no conoce y que los indígenas tienen como que tanto conocimiento y saben tanto de eso que uno es totalmente ignorante en todas esas cosas, de que tuvieron que llegar a hacer un ritual de esa manera para poder encontrar a los niños y llegar a ofrecer a un perro. Porque incluso este militar dice que a él le parecía muy extraño lo de que llevaran a Wilson a las operaciones,
que porque Wilson nunca fue entrenado como un perro de búsqueda, sino un perro de ataque, y que siempre que bajaba Wilson de Black Hawk tenía que ser que todos, o sea, Wilson siempre tenía que mantener con bozal, que porque suponía que él encontraba, obvio, él hace la función del perro de búsqueda, porque cuando él encuentra, la ataca, Sí. entonces por eso tenía que mantener siempre con bozal. Entonces por eso le parecía muy extraño de que Wilson lo llevaran sabiendo que no es un perro de búsqueda, sino de ataque. Dato que él cuenta y que me parece pues que es bacano de informar. Pero bueno, me parece que es algo que es muy misterioso, tiene mucho misticismo, tiene también de mucho donde hablar y me parece que es demasiado enigmático todo esto de los niños porque también ahí va más allá de que los niños supuestamente, presuntamente, los abusaba el papá y pues se escondían. Es que tiene muchas cosas muy extrañas. Por eso ahorita también comenté que cuando el papá hizo como el viaje con la ayahuasca no le funcionó y era porque dicen que la selva estaba tratando era de proteger a los niños, porque obviamente si estaba o existe el espíritu de la selva, no querían como que ellos irrumpieran en eso y que les hicieran daño a ellos. Por eso es que cuando ellos escuchaban también el llamado de la abuela, ellos no iban, porque también les traía los recuerdos de que cuando ellos vivían con, pues como con el papá o cuando estaban con ese, porque es el padrastro, no el papá, Sí, porque él es el papá de los dos de los más pequeños. niños, del de 4 que cumplió 5 y el de 11 que cumplió el año, Ujú. Pero de la niña grande no, entonces también se menciona que pues este señor presuntamente. les pegaba a ellos y también en una ocasión trató de abusar de la niña mayor, o sea, de Presuntamente. Leslie. Él incluso ya en ese momento está como en la cárcel, o eso es lo que dicen. Sí, eso es que todo ese tema tiene muchas cosas. Si quieren seguir Y, escuchándonos sobre eso, nos dicen, pero es que de verdad que pero tiene mucho. no, para finalizar esto, otra cosa que dicen es porque ellos estaban viajando para allá. Ah, ya. Y era porque el papá, pues del padrastro, ese señor, había sido amenazado por la guerrilla. Entonces lo que ellos iban a hacer era como cambiarse de lugar, o sea, iban a ir por él y ya se iban Ah, a ya. cambiar pues de residencia y todo eso. Por eso es que hicieron el viaje. Es que es demasiado, demasiado turbio. Solamente piensen, para finalizar, solamente piensen qué probabilidades hay de verdad. Si a los militares con todo lo que tenían para poder cuidarse, con conocimientos de personas que, pues, los militares saben mucho de supervivencia, se enfermaron, que tenían su campamento, que tenían su indumentaria, tenían botas. Ahora unos niños que hasta a la niña le tocó supuestamente es que caminar En las rodillas. no, hubo un tiempo que pues como que ya cuando pudo caminar, ella tuvo que empezar, fue como que a caminar por toda la selva en medias, porque ella se le perdió un zapato y prefirió caminar Ay, en medias en vez de caminar con un zapato sí y otro no. Entonces solamente dimensionen como que todas las adversidades que tuvieron los niños, una niña de 11 meses es que una niña de 11 meses hasta en la ciudad lo cuidan de que el sereno, que le pongan abrigo, que yo no sé qué, que lo que es come, que que lo que no come. impresionante. Ahora una niña de 11 meses en la selva, picada por todo tipo de mosquitos. Fuera de eso, no es que todo era adverso para ellos, todo, la alimentación, la seguridad, porque que no se los comiera un jaguar. Con eso es Un suficiente. animal O cualquiera. una anaconda, que no se murieran por nada de eso. Crea muchas cosas que uno dice como que se puede saber mucho de supervivencia, pero hasta qué punto es la suerte, pues. E incluso cuando ellos los encontraron, ellos ya estaban como en los huesos, o sea, Ujú. si ellos se quedaban más tiempo allá, pues ya se morían Desnutridos de, estaban. sí, por inanición. Entonces solamente les quiero decir, piensen de verdad hasta qué punto sí es totalmente acuerdo decir, estos humanos no tuvieron ayuda de una entidad superior, una entidad extraña, una entidad O sea, sobrenatural. yo creo que sí, que algo místico o misterioso sí los puede ayudar y más que si uno se pone a pensar en todo lo que conlleva o que ha pasado en la selva o que son pues elementos naturales, si uno se remonta a épocas antiguas siempre se ha tenido mucho pues un respeto muy grande por las deidades, por lo natural e incluso las civilizaciones antiguas adoraban era eso, pues como la Ujú. naturaleza, como que el sol, el mar, las estrellas, El agua. el agua, pues los elementos, todo eso. Y ahí es donde está en su esencia más pura y sin la intervención del ser humano. Porque obviamente existe el Amazonas y una parte que es
como ya habitada, con tal vez con los caseríos o con una ciudad establecida, pero no en la mayor parte del Amazonas, porque eso está incluso sin explorar, se puede decir. Sí, es virgen. Sí, entonces ahí yo digo que ahí sí hay algo, hay una fuerza o Sí, algo sobrenatural. hay algo místico ahí porque es en el estado más puro, sin intervención del ser humano. Entonces quédense con eso, piensen de verdad si sí es posible que esos niños sobrevivieran sin algo, sin una ayuda sobrenatural. Yo digo que sí, creo en eso. Yo también. Pero bueno, ustedes son los que deciden por ustedes. ¿Ustedes qué creen? Coméntenos qué creen. Y si tienen algo para refutar, nos lo refutan. Entonces, no siendo Bueno, más, haciendo más. espero que les haya gustado este capítulo, que se hayan entretenido, que lo hayan disfrutado, que hayan de pronto aprendido cosas que no sabían, que les haya creado incertidumbre, cosas bacanas, lo que sea, nos comentan. Espero que hayan pasado bien. Recuerden que nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Hablando y Ya, en TikTok, Instagram, Facebook, YouTube y Spotify. Y recuerden que si quieren mandarnos alguna historia o quieren que hablemos sobre algún tema en específico, nos pueden escribir a nuestro correo hablandoya@gmail.com o nos pueden escribir por nuestras redes sociales al interno, en Instagram, en TikTok, en los comentarios de YouTube, donde quieran. Suscríbanse, denle me gusta, compartan, comenten y nos vemos en un próximo episodio. Adiós.